Entonces lo que ustedes vieron allí es básicamente esto, es la proyección de ese vector que ven allá que está rotando y que me da como resultado esta señal. Entonces comencemos. Voy a ver cómo se comporta un resistor cuando es conectado a una fuente alterna y voy a encontrar, mi objetivo es encontrar ¿qué cosa? ¿Me repiten? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? ¿La relación de fase entre quién? Entre la corriente y la tensión. Exactamente, así es. Entonces, voy a alimentar el resistor con una señal de tensión de este tipo. Y la misma le voy a aplicar a los otros dos también. La tensión aquí debe ser idéntica a la tensión en la resistencia. Usted sabe que tensión es igual al producto de corriente por resistencia. Ahí está. Esto que ustedes ven aquí, V sub 0 sobre R, representa el valor pico de la corriente, que usted ya sabe qué cosa representa, qué cosa es. Lo que significa que si yo observo la señal de tensión y observo la señal de corriente, estas dos señales están en fase. Estar en fase significa que los dos vectores aparecen así, rotando los dos. El uno me da su señal de corriente, el otro me da la señal de tensión, pero están en fase. ¿Cuánta potencia consume? Veamos. Si yo multiplico V por I, esto es lo que se llama potencia instantánea. Y fíjese en esto. Usted sabe que esta función cuadrática siempre cae ¿a dónde? Arriba. Lo que significa que aun cuando, escúcheme, aun cuando usted tiene una tensión que se invierte en el tiempo y una corriente que se invierte en el tiempo, todo el tiempo tenemos ¿qué cosa? Potencia positiva. Quiere decir que los resistores todo el tiempo están disipando energía. Igualita. ¿No es cierto? Cuidado, yo lo voy a graficar en el mismo, digamos, en el mismo plano, pero los valores representan cosas distintas. Para esto representan voltajes. Para el gráfico de corriente, eso representan amperios. ¿Y cómo sería el de potencia? Con la misma frecuencia, ¿verdad? El producto de estos dos, ¿no es cierto? Ahí está. Siempre positivo, excepto estos instantes, ¿verdad? Donde es un valor cero. Cuando nos llega la planilla de consumo de energía, ¿qué es lo que pagamos nosotros? Valores promedios. Así es, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula un valor promedio? La integral de los valores instantáneos por dt promediados para ese intervalo de tiempo. Así es, la verdad. Veamos si es cierto. Ahí está. Así calculamos los valores promedios. Entonces, el valor instantáneo que teníamos de potencia, que era esto, V por I, ahí está, vamos a integrarlo. Esto ya sabemos cuánto vale, ¿verdad? Entonces, ese sería el valor promedio de un resistor. Y mira, aquí ocurre algo interesante. Fíjense ustedes esto. ¿A qué se le parece? ¿A qué es idéntico? Al de el circuito de corriente continua. Es lo mismo. Solo que aquí es valor RMS. Veamos qué ocurre con el capacitor antes de irnos al descanso. A ver. A diferencia de este circuito, y aquí sí voy a hacer un paréntesis. Vean, jóvenes, por favor, presten atención a lo que voy a hacer.
En ese circuito, en el instante que yo cierro el interruptor, ¿qué pasa con la corriente? Es máxima. Y luego, hasta que se hace cero, después de 5 constantes tiempo aproximadamente, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué pasaría si yo lo conecto a esto? Donde sabemos que esto, que aquí se mantiene constante, acá mi señal de tensión está haciendo esto. ¿Qué ocurre ahora? Perdón. Que en el instante que yo cierro el interruptor, este capacitor comienza a cargarse. Y luego, ¿qué pasa con la polaridad de las placas? Se invierte. ¿Y el capacitor qué hace ahora? Se descarga. Quiere decir que aquí, en este circuito, este capacitor va a estar recibiendo, devolviendo, recibiendo, devolviendo, recibiendo, devolviendo. Sí me entiende lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es decir, este capacitor está haciendo ese trabajo. Pero recuerde que mientras se está cargando, la fuente hace trabajo. Pero luego, él es el que le devuelve a la fuente. Entonces, durante ese proceso de que se está cargando, recibe, devuelve, aquí se va a producir una especie de una resistencia de este elemento. Por lo tanto, la corriente que circula aquí va a depender de qué tan rápido varía esa tensión o qué tan lento varía esa tensión. Vamos a ver nosotros de que este dispositivo, aun cuando su capacitancia se mantenga constante, la corriente que va a aparecer aquí en este circuito, esa corriente que va a aparecer ahí, va a depender de la variación de frecuencia con que se está alimentando ese capacitor. Fíjense en esto. Voy primero a encontrar la relación de fase que existe entre la corriente y la tensión. El voltaje aquí, que es esto, debe ser igual al voltaje del capacitor, que en ese instante sería Q sobre C. Ahí está. No me interesa la carga, yo quiero la corriente. ¿Qué le hacemos a eso? Vamos a derivarlo con respecto al tiempo, ahí está. Ahí tengo ya la expresión para la corriente. No la quiero. De entrada ya veo que aquí me aparece un signo negativo. Signo negativo. A ver. Solamente dígame seno o coseno. Seno. Coseno. ¿Qué es esto? Perfecto. Entonces ya se puede imaginar para la resistencia cómo estaban los dos. Así. En el capacitor, ¿cómo están? ¿Se imagina? Así. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Perfecto. Pero no lo quiero, yo no lo quiero ver así. Yo lo quiero ver de esta manera. ¿Por qué razón? Porque esto que está aquí en el denominador tiene que tener unidades de resistencia. Porque si esto que está aquí es corriente, si esto es corriente, esto es voltios, entonces esto tienen que ser ohmios. Esto que usted ve aquí, 1 sobre omega por C, es lo que se llama la reactancia capacitiva. Es decir, esto que usted ve aquí, esto representa la resistencia que me presenta este elemento a la corriente de la fuente, exactamente. Lo que significa, noten ustedes, que, a ver, recuérdenme esto, en corriente continua, ¿cómo se comporta el capacitor a T igual 0? Un corto, ¿no es verdad? ¿Y cómo se comporta un tiempo muy grande? Circuito abierto. En corriente alterna, con señales de frecuencia variable,
Para altas frecuencias, ¿cómo se comporta este capacitor? Para altas frecuencias. ¿Perdón? Para altas frecuencias, muy grande. ¿A qué tiende esto? A cero. Quiere decir que el capacitor se me comporta como un corto, como un cable. ¿Y cómo se comporta el capacitor a baja frecuencia? A bajas frecuencias, esto es muy pequeño. ¿Qué se hace esto? Muy grande. Entonces, esto presenta una resistencia bien grande y la corriente que tiende a cero. Se comporta como un circuito abierto. Es decir, las mismas características en corriente continua, pero para condiciones de frontera del capacitor, acá los tenemos, pero dependiendo de qué cosa, de la frecuencia, exactamente. Por lo tanto, un capacitor en corriente alterna le puede bloquear una cierta señal. Porque si la señal usted la va a amplificar, por ejemplo, en la corriente, usted sepa que variando, por ejemplo, su capacitancia, usted puede hacer que esa señal de corriente se haga un poco grande o un poco pequeña. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Si usted quiere tomar esta señal de corriente que usted ve aquí, vamos a suponer que esa señal de corriente corresponde a una cierta frecuencia de un cierto sonido, ¿verdad? Una señal, y usted lo quiere amplificar. Amplificar significa que usted debe tener esa corriente más grande. ¿Y cómo logra usted hacer que esa corriente sea más grande? Disminuyendo la reactancia de este capacitor. ¿Y cómo usted puede lograr disminuir la reactancia de ese capacitor? Disminuyendo, ¿qué cosa? Disminuyendo, en este caso, ¿yo qué quería? Mayor corriente. Si yo quiero mayor corriente, entonces yo tengo que hacer que la capacitancia sea, ¿qué cosa? Sea bien grande. Entonces, ahí están. ¿No los reconocen? Son los ecualizadores. Eso es lo que usted hace. En los ecualizadores, usted amplifica ciertas bandas de frecuencia. Entonces, coge esa palanquita y ¿qué lo hace? Lo sube o lo baja. Se ha visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está variando allí? La capacitancia a esa frecuencia. Entonces, si usted le da más corriente, amplifica el sonido. Si usted le da menos corriente, le disminuye. Por eso es que aquí aparecen las coordenadas en Y, que son. ¿No ha visto? Lo que dice aquí y lo que dice acá arriba, ¿qué son? ¿Nunca ha visto? No creo. No creo que estén tan obsoletos ustedes. Aquí están las bandas. Diga usted, de 100 hercios hasta, qué sé yo, 15.000 hercios. ¿No han visto esta letra dB? Así dice. Claro, pues eso mide la intensidad, pues, decibeles. Ah, ya, profesor, ya entendí ahora. Ahora sí ya se hizo explicar mejor. Eso, está aumentando los decibeles, la intensidad. ¿Y qué es que está variando al mover la palanquita? La capacitancia a esa frecuencia. Entonces, como les explicaba, en el caso particular de este ecualizador, lo que aquí tenemos nosotros son distintas bandas de frecuencia, y estas bandas de frecuencia las podemos nosotros amplificar o las podemos nosotros bajar su intensidad, bajando la corriente o aumentándola, pero en este caso particular modificando la capacitancia a esa frecuencia. ¿Cómo sería el diagrama fasorial? A ver, la tensión sería esta y esta señal de corriente sería esta. Y estos dos fasores están rotando de esta forma. Entonces, por eso es que se dice que la corriente adelanta a la tensión.
que es lo que ven ustedes en ese diagrama. ¿Cómo estaban en el resistor? Estaban en fase. Ahora veámoslos gráficamente. Analicemos ahora cuánta potencia disipa el capacitor. Ahí está el producto V por I. Vean esto. ¿Por qué ocurre eso? Cosa que en el resistor era seno cuadrado o coseno cuadrado de omega por T. Porque el capacitor gana energía y libera energía. El capacitor gana energía y libera energía. O sea que en un periodo se encuentra al mismo tiempo la recibida y la devuelta por el capacitor, cuando cambia de polaridad. Así es. En esta parte recibe, ¿no es cierto? Y aquí le devuelve, exactamente. Solamente observando eso, ¿qué podría usted decir de la potencia media del capacitor? Debe ser 0, así es. Esto que está aquí es álgebra realmente, porque la integral del seno es el coseno, así es, ¿verdad? Lo único que tenemos es que dividir para este valor de 2W y luego evaluar entre 0 y t, que es lo que ustedes ven aquí, entre 0 y t. Eso no es nada del otro mundo, ¿ya? Y eso es 0. Significa que los capacitores no disipan energía. Y ahora vamos a ver este efecto. A ver, la tensión es la misma que hemos estado aplicando. ¿Cómo sería la corriente? ¿Se recuerdan? Para el capacitor, tensión y la corriente está acá. Y los dos rotan así. ¿Cómo sería la corriente? ¿Para dónde? ¿Dónde comienza? Aquí. ¿Y se va? ¿Para arriba? No. Se va hacia abajo, exactamente. ¿Y cómo sería la potencia? No, simétrico, pero con el doble de frecuencia, arriba y abajo. Valor medio, 0. Supongamos que esta fuente, esta tensión es constante, pero yo le puedo modular la frecuencia. Altas frecuencias, baja frecuencia. Dígame, ¿para cuál de ellas ese foco brillaría más? ¿Perdón? Entonces, yo tengo que buscar aquel comportamiento para el cual el capacitor se me comporte como un corto, exactamente. Y eso ocurre para altas frecuencias, exactamente. Así es. Veamos ahora la bobina. Vamos ahora a alimentar ya no un capacitor, sino ahora una bobina. En el capacitor, a medida que la tensión cambiaba, ¿qué cambiaba en el capacitor? La polaridad de las placas, ¿no es cierto? Ahora yo tengo una bobina. ¿Qué va a cambiar ahora en esta bobina? La polaridad exactamente de la FEN autoinducida. Así es. Es decir, cuando la corriente viene hacia acá, la autoinducida aparece hacia allá. Cuando la corriente se invierte, la otra y comienza
a disminuir, la otra se le comienza a sumar y así sucesivamente. Entonces, esta, como la fuente tiene que hacer trabajo para mover corriente a través de este dispositivo, aquí se genera una oposición, que es lo que nosotros vamos a llamar una reactancia en ese dispositivo. Pero veamos primero la relación de fase. Fíjense, es la misma señal de tensión. Ahora yo sé que el voltaje aquí es L de I a dt. Entonces, de ese valor L de I a dt, entonces como es la misma tensión de la fuente, ¿qué les parece si de aquí despejamos DI y lo integramos? Salud. Este valor de L lo pasamos a dividir acá abajo y ahí tienen ustedes. Igual como hicimos con el capacitor. Este es el valor pico de corriente. Todo esto, V sub 0 sobre L omega. Lo que significa que L por omega, esto tiene unidades de resistencia. Eso es lo que le vamos a llamar nosotros la reactancia inductiva. Que a diferencia del capacitor, por favor atención con lo que les voy a mencionar. Esto es reactancia, esto es frecuencia. Para la bobina es así. Para el capacitor es así. ¿No es cierto, no? Lo que significa que hay un valor de frecuencia para el cual las dos reactancias son iguales. Si usted se fija, por favor vea esto. A ver, hagamos un pequeño resumen. Tensión, corriente. En el resistor, ¿cómo están? Así, perfecto. En el capacitor, así. Y en la bobina, así. Sí se fijan, ¿no es cierto? Quiere decir que entre capacitor y bobina hay un desfasamiento de ¿cuánto? 180 grados. Ahora vean esto. Si hay un desfasamiento de 180 grados, significa que en el circuito RLC, en este circuito, voy a ponerle aquí y le voy a meter un capacitor. La corriente aquí será máxima cuando la resistencia de este y la resistencia de este se cancelen, porque están desfasados 180 grados. Ya. Entonces, a este valor de frecuencia resulta que la reactancia en la bobina es idéntica a la reactancia del capacitor, pero ¿cómo están los dos desfasados? 180 grados. Entonces, en el instante que yo sumo las resistencias de estos tres elementos, solamente me queda ¿de quién? De la resistencia. ¿Y ahí qué he logrado? Cuando el pico de corriente es máximo, cuando la amplitud de corriente es máximo, cuando la amplitud de la hamaca, cuando la amplitud del jueguito este mecánico, del columpio es máximo. ¿Qué ha logrado allí? Resonancia. Entonces, yo cuando logro resonancia, lo que logro es amplificar ¿qué cosa? El valor de corriente. Y esto ocurría cuando yo, esto que está aquí, voy a colocar aquí un transformador y esa es mi antena. Entonces, yo puedo mover mi capacitor variable que les explicaba antes. En el momento que sintonizo esta señal que viene aquí, entra en contacto, en resonancia con esta frecuencia. ¿Qué he logrado yo? Amplificar la corriente en este circuito y he logrado captar esa señal. Igual es la reactancia. Máxima corriente, sintonización.
Ahora yo quiero aumentarle el volumen, hacer todavía más grande la corriente. ¿Qué hago? Es una resistencia variable. Esa es la otra perilla de la radio. Es decir, un botoncito es ¿qué cosa? Un capacitor variable. ¿Con ello qué hago? Sintonizo, capto la señal, resonancia. Y en la otra le doy mayor corriente. ¿Y cómo le hago? Le bajo la resistencia. Es decir, que yo cuando le subo el volumen, lo que estoy haciendo es ¿qué cosa? Bajando la resistencia en ese reóstato. Es un reóstato. Ahí no te puedo explicar. Si no has visto un reóstato en el laboratorio. El reóstato más básico que hay para enseñar. ¿Nunca has visto un reóstato en el laboratorio? Wow. ¿Tú sí has visto, mijita, un reóstato? Un reloj. No, nada que ver. Ese es un relóstato. Ya. Un reóstato es básicamente una especie de hay varios tipos. El más básico es este. Y déjame explicártelo de esta forma. Es una bobina bien compacta de alambre, ¿no es cierto?, a través de la cual tú le haces circular una corriente. Entonces, aquí tú tienes una aguja en donde, dependiendo si esta aguja está aquí o está acá, va a recorrer más distancia de alambre, ¿sí te fijas? Entonces, cuando esta aguja está aquí, tendrás una resistencia baja o alta. Baja. Y cuando la aguja la pones acá, es una resistencia alta. ¿Sí ven? Este es una especie de reóstato que se utiliza muy básico en los laboratorios de física para entender la variación de la resistencia. Entonces, tú moviendo este alambre de aquí para acá, estás variando el camino que sigue la corriente. Entonces, esto también lo puedes hacer a través de discos, con un tope, dependiendo si es más o menos, le varía la resistencia, que eso es más o menos lo que hace el botoncito. Esos son reóstatos. Entonces, sí ven eso, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a obtener en un circuito RLC en serie el valor máximo de corriente, que es lo que se llama resonancia, cuando logramos nosotros que las dos reactancias sean iguales. Y la frecuencia a la cual ocurre eso se llama frecuencia de resonancia. Estoy básicamente adelantándole esto. Diagrama fasorial, ya lo mencionábamos en antes. Esta es la tensión y esta es la corriente, que es lo que ustedes ven allí. ¿Quién adelanta a quién? El voltaje adelanta a la corriente, así es. Entonces vamos a ver lo siguiente. Potencia, V por I. Nuevamente, fíjense. Solamente vean esa señal. ¿Cuál es el valor medio? 0. Significa que en medio periodo la bobina se energiza. Y en el otro, ¿qué hace? Devuelve. Quiere decir que cuando esto es positivo, la fuente entrega energía a la bobina y cuando eso es negativo, la bobina la devuelve a la fuente o a la línea. Valor medio, 0. Y eso no es necesario demostrarlo, ya lo demostramos para el capacitor. Veámoslo ahora de forma gráfica. La tensión la hemos repetido más de una vez. Ahora la corriente está ¿para dónde? Parte aquí, ¿verdad? Y se va para arriba. Potencia instantánea, ahí lo ven. Potencia promedio, 0. Las bobinas no consumen energía. Los capacitores, el único, así es, queridos alumnos, son la resistencia. Así es. Así como el capacitor se comporta como un corto o como un circuito abierto con la frecuencia, las bobinas también. Solo que las bobinas se comportan como un corto a baja frecuencia, que es el inverso que el capacitor, ¿verdad? Así es. Entonces, para que brille más, entonces debe ser un corto. Eso es a baja frecuencia, exactamente, así es.
¿Qué es entonces la reactancia? Te cogí fuera de base. No, o sea, reactancia es de inducción. En términos generales, ¿qué es una reactancia? Es la resistencia, pero que depende de la frecuencia, exactamente. Que para el caso del capacitor, con su comportamiento a baja y alta frecuencia, la bobina, que también tiene un comportamiento similar, solo que el inverso del capacitor, y el resistor, que independiente de la frecuencia, él siempre presenta oposición. El resistor no depende de la frecuencia. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? A ver, jóvenes, vean esto, miren. Para que no les sorprenda a ustedes, ya que ustedes pueden resolver idéntico el circuito en paralelo. Vean esto, miren. Tensión y corriente. Atención con lo que voy a decir. No vamos a sumar señales armónicas. Nuestro caballero aquí, estudiante, decía que esas son las soluciones de esa ecuación diferencial. Un montón de funciones senos y cosenos. No vamos a hacer eso. En lugar de sumar señales armónicas, vamos a sumar vectores. Entonces, tensión y corriente. Cuando actúan independiente, esto pasa en el resistor. Esto pasa en el capacitor. Y esto pasa en la bobina. Independientemente. Ahora, alumnos queridos, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlos actuar a los tres al mismo tiempo. Al actuar al mismo tiempo, ¿qué van a tener en común los tres? Esto. ¿Sí me entiende? Entonces, si van a tener la misma corriente, tendremos pues entonces que poner los tres fasores. Ahora me voy a referir que estaban así en el resistor, que estaban así en el capacitor y que estaban así en la bobina. Vamos a poner estos tres en fase. Entonces hagamos esto. A ver, dejémoslo quieto a este en la resistencia. ¿Quién era este? ¿Cómo tenemos que poner este? Va a rotar así. Mire a dónde cae ahora la tensión de quién. Del capacitor. ¿Dónde estaba la tensión en el resistor? Aquí. ¿Sí me entienden, verdad? Ahora, ¿cómo estaba la bobina? Así. ¿Qué le hacemos ahora? ¿O no es así? Ahora este es ¿qué cosa? La tensión en la bobina. Tensión en la resistencia. Tensión en el capacitor. Entonces, la tensión en el capacitor y la tensión en la bobina, ¿cómo están desfasados? Eso no es sorpresa para nosotros, ya me lo dijeron en antes. Lo que significa que este vector y este vector pueden sumar ¿cuánto? 0. ¿Y cuándo ocurre eso? En resonancia.